Bien, entonces habíamos desarrollado todo esto y vamos a continuar, ¿verdad? No sé si estoy presentando. Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, Ok. Bien. Perdón. Ok, gracias ahí por compartir el enlace. Bien, entonces vamos a continuar siempre con lo que es sustituir, digamos, un valor numérico en una expresión algebraica dada. ¿Sí? Hay expresiones, todas son expresiones algebraicas, ¿verdad? Un polinomio es una expresión algebraica, ¿sí? Es decir, que podemos tener una expresión algebraica que pueda ser un polinomio o no puede ser un polinomio, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, esta expresión algebraica, raíz cúbica, por ejemplo, raíz cúbica de x al cubo por y elevado a la séptima más raíz cúbica de x al cubo multiplicado por y elevada a la sexta, menos la raíz cúbica de x elevado a la 12. ¿Sí? Entonces, saber sustituir los valores también es bien importante. Recuerden que x como y son las variables en esta expresión. ¿Sí? No hay otra variable, ¿verdad? Incluso pueden haber otras variables, x, y, z o a, b, c, d, e. ¿Sí? Entonces sustituimos los valores, un valor en particular, y eso es, hay veces donde nos confundimos, ¿sí? X puede valer cualquier número real. X es una variable, puede variar cualquier elemento que nosotros tengamos en el conjunto de los números reales. Y todo eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces también es bien importante, todo lo que hemos visto anteriormente nos va a ir como ayudando, digamos, de cierta manera, cómo podemos resolver un ejercicio. Entonces, solución, sustituimos los datos. Colocamos nuevamente la expresión algebraica y sustituimos los valores. Ah, ¿cuánto vale acá? X vale 2, me va a quedar 2 al cubo. Y vale -1 en un caso particular, ¿sí? Las variables son generalizadas, arbitrarias, pero si nosotros le asignamos un valor en particular, un valor real en particular, es decir, X pertenece a los números reales, Y pertenece a los números reales, es decir, que puede tomar cualquier valor, ¿sí? Pero también dependiendo, ¿verdad? Dependiendo en qué conjunto estemos hablando. Eso siempre se los he mencionado anteriormente. Bien, sustituimos, ¿verdad? 2 al cubo, nosotros sabemos que eso es 8. Menos 1 elevado a la séptima. ¿Qué voy a obtener como resultado? ¿Un valor negativo o positivo? creo que negativo porque 7, o sea, si aplicamos la ley de los signos, sería más, menos por menos, o más, pero como 7 es impar, o sea, termina en menos. Correcto, así es. Y eso lo habíamos, muchas gracias. Eso lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Si yo tengo un valor negativo elevado a un exponente que sea impar, yo ya sé qué signo va a tener el resultado. Va a tener menos, el resultado va a ser -1 por 2 elevado al cubo, eso va a ser -8 al multiplicarlo. 2 elevado al cubo también es 8, pero este menos ahora está elevado a el exponente que en este caso es par. ¿Cómo va a ser el resultado positivo o negativo? El signo del resultado de esa operación. Positiva. Positivo porque está elevado a un número par. Eso es bien importante. ¿Sí? Comenzamos a desarrollar, ¿verdad?
Por eso nos queda menos 2 elevado al cubo. Acá, como menos 1 elevado a la un par, nos va a dar 1 positivo, 1 por 2 elevado al cubo me da 2 elevado al cubo. ¿Sí? Acá podemos desarrollar, pero acá generalmente es como que divida 12 entre 3. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, otra forma de verlo es de esta otra forma. Cuando tenemos 12, es como que yo tenga 2 elevado a la un tercio por 12. Sí, porque se acuerdan, cuando tenemos raíz enésima de x, esto se puede escribir de la forma como x elevado a la 1 entre n, ¿sí? Pero como está multiplicado, por en este caso en particular, el raíz cúbica de 2, yo lo puedo poner raíz cúbica 2 elevado a la un tercio, pero como está multiplicado por el 12, y acá 12 entre 3 me da el valor de 4. ¿Sí? De ahí es que resulta también es bien importante trabajarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces acá sustituimos, ¿verdad? Como yo sé que es negativo, pero la raíz, el índice de la raíz es impar, no hay problema con valores negativos, ¿verdad? Así es que nos va a quedar, en este caso, menos 2. ¿Sí? Y en este caso nos va a quedar 2, ¿sí? Porque se elimina, ¿sí? Es decir, se elimina la raíz con el exponente de 2. También acá se elimina y solo me quedo. ¿Sí? Y al final nos va a quedar menos 2 más 2, eso da 0. Y menos 2 elevado a la cuarta es multiplicar 4 veces 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Y el resultado nos va a dar menos 16. Entonces, eso es bien importante porque más adelante vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con la aplicación de un ejercicio y vamos a utilizar cómo sustituir los valores. Recuerden que hay veces vamos a ver ejercicio con respecto al tiempo, ¿verdad? Y eso es la misma forma que podemos tener X, podemos tener Y. Lo único que en ciencia siempre se utiliza lo que es la variable T, que se define el tiempo. Por ejemplo, V, la velocidad, la D, la distancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente monomio. Este literal D dice que el monomio que se tiene, porque solo es un término, si tiene dos términos es un binomio, de ahí pues todos son polinomios, ¿verdad? Si ustedes ven, solo hay un término acá, pero ¿qué nos dice el término? 3x elevado a la a más b menos 5 multiplicado por y elevado a la b menos 3 nos dicen que, y nos dicen como hipótesis, ¿verdad? Todo esto que nos da en un problema, tenemos que ver todas las hipótesis para llegar a la conclusión por lógica matemática. Podemos llegar a la tesis, a la conclusión, que es a qué es lo que vamos a llegar, ¿sí? Entonces tiene que darnos suficientes hipótesis para poder lograr el resultado también. Y hay veces que hay hipótesis que se van generando, que se le llama, en lógica matemática se le llama premisa, donde van se teniendo esas consecuencias de los resultados, ¿sí? Por ejemplo, yo les mencionaba, no sé si lo mencionaba usted en la primera tutoría, que decíamos, si está lloviendo es porque, ¿sí? Es porque hay nubes en el cielo, ¿verdad? Entonces esa lógica tiene que funcionar en este caso, ¿sí? Entonces, si está lloviendo, podemos concluir porque hay nubes en el cielo. Si no hay nubes en el cielo, no va a estar lloviendo, ¿sí? Si yo les digo hay nubes en el cielo, no forzosamente va a estar lloviendo. Entonces, toda esa lógica es bien importante. ¿Qué es lo que me da? Primeramente, para ver un problema, tenemos que ver nuestras hipótesis. Primero que nos dan esta expresión, ¿sí? Este monomio, porque solo consta de un solo término. Recuerden que entre los términos, cuando contamos los términos, cuando estábamos viendo polinomio, yo les decía, ¿cuántos términos tiene este polinomio? Ustedes me decían 3, me decían 2, porque estaban separados por menos y más. Pero si ustedes ven, acá no hay, porque solo es
un término en este caso, que es lo que he cerrado en rojo. Es decir, esa es una parte, ¿sí? Me dan un monomio. ¿Qué parte? ¿Cuáles son las otras hipótesis que me dan? Y eso es bien importante que ustedes puedan observar en su tarea, qué es lo que me están dando de hipótesis, qué es lo que yo, aparte de que las hipótesis que yo tengo para desarrollar un problema, también tengo que saber qué teoría conozco, qué propiedades puedo utilizar. Y eso también es bien importante. Y todo eso en conjunto, vamos a llegar a hacer los procedimientos y llegar a un resultado con éxito. ¿Qué más me dan en el ejercicio? Bueno, me dicen qué significa GR, el grado relativo con respecto a X. O sea, el grado relativo significa relativo dependiendo de qué variable quiero ver lo que es el grado relativo. No sé, disculpen, no sé si alguien quiere entrar a la... Voy a ver. Ok, bueno, esto. ¿Sí? Entonces, nos dan el monomio. El grado relativo con respecto a X me están diciendo que es 5. Es una hipótesis. Lo otro que me están diciendo es que el grado relativo con respecto a la variable de Y me están diciendo que es 2. Entonces, por simple inspección, A vale, y esa es la pregunta. ¿Qué me están dando? Me dan el monomio y me están dando dos, aparte de esa hipótesis, me están dando dos hipótesis más, que es el grado relativo con respecto a X, que vale 5, y el grado relativo de Y con respecto a 2. Si ustedes ven cómo estuvimos viendo los grados ayer, ¿sí? Los grados cuando estuvimos estudiando lo que es el polinomio. Entonces, ¿qué me está dando a mí? ¿Cómo yo puedo ver en un monomio cuál es el grado relativo con respecto a X? El exponente que tiene X. Ah, entonces, ¿quién es el exponente que tiene X? ¿Cuál es? Pregunto, ¿cuál es el exponente que tiene X? Y ese es el grado relativo. ¿Cuál es el exponente de Y en el monomio que se tiene? Es B menos 3. ¿Cuál es el exponente de X? A más B menos 5. Ah, pero por hipótesis me dicen que el grado relativo es igual a 5. Y la otra hipótesis con respecto a Y, que el grado relativo con respecto a Y vale 2. Ahí puedo sacar dos ecuaciones lineales para poder obtener el resultado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que yo necesito? Verificar cuánto vale B. Pero para saber cuánto vale B, yo tengo que ver perdón, para saber cuánto vale A, yo tengo que ver cuánto vale B. Porque tengo esta expresión acá donde aparece en el exponente el valor de A y el valor de B. Pero en este caso yo puedo, ¿cuál sale más fácil desarrollar? ¿El exponente de X o el exponente de Y? En este caso, que es el grado relativo. Sale más fácil el exponente de Y, porque si ustedes ven, solo aparece B. Y en el exponente de X aparece A y B. Entonces, eso también es bien importante desarrollar los ejercicios para poder visualizar, digamos, qué es lo que nos conviene desarrollar también primeramente, ¿sí? Y el grado relativo significa que, el grado relativo en este caso en el monomio es A más B menos 5 con respecto a X. Pero el grado relativo con respecto a X me da la hipótesis vale 5. Quiere decir que A más B menos 5 es igual a 5.
Y el grado relativo de y, que es p menos 3, va a ser igual al grado relativo de y, que en este caso es 2. Entonces los puedo igualar. Y eso es lo que se tiene. O sea que el grado relativo con respecto a x, ¿qué voy a obtener? La ecuación a más b menos 5 más 5. Perdón, a más b menos 5 igual a 5. ¿Qué es lo que se tiene? Para el grado relativo de y, b menos 3 tiene que ser igual a 2 porque estoy utilizando las hipótesis. De estas hipótesis, o se llaman premisas, voy a generar otras premisas. Por ejemplo, b menos 3 es igual a 2. Entonces, ¿qué podemos concluir? El menos 3 pasa al otro lado, como menos 3 en este caso está negativo, al otro lado va a pasar positivo. Entonces me va a quedar b va a ser igual a 3 más 2 y en este caso va a dar 5. Entonces podemos concluir que vale 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora que ya conozco b, puedo sustituir para, ahora sí ya puedo conocer el valor de a. Así, a más b, pero b ¿cuánto vale? 5. Menos 5 igual a 5. He sustituido acá. B igual a 5 lo he sustituido acá en B. 5 menos 5 es 0. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que A es igual a 5. Y eso era lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, de las hipótesis, creamos otras hipótesis en consecuencia lógica para poder llegar al resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que A en este caso es igual a 5. ¿Preguntas? ¿Cuál sería el grado absoluto de ese monomio? O el grado del polinomio, porque es solo un término. ¿Cuánto vale? La suma de los exponentes. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale A? Solo se sustituye acá, ¿verdad? Aquí me quedaría ¿cuánto? A vale 5 y B vale 5. Pero con este 5 se va, entonces A vale 5. B vale 5 menos 3, 2. 5 más 2, 7. Y ese sería el resultado. Pero el objetivo era cómo podemos simultanear ecuaciones, en este caso ecuaciones lineales, para poder encontrar los valores. Siempre tenemos que saber en un problema, saber qué nos está diciendo el problema, qué hipótesis podemos sacar. Por lo tanto, los valores que se tienen es que A vale 5 y B vale 5. Entonces nos pedía el ejercicio por simple inspección cuánto vale A. Y eso es lo que se tiene. Por ejemplo, en este, tenemos este otro ejercicio, calcular P de X más Q de X menos Rx, sabiendo que P de X es igual a 3X al cuadrado, más 5, Q de X es 8, igual a 8 al cubo, más 5X al cuadrado menos 1. Y Rx es igual a 8X más 4. Pregunto, ¿todos estos tres polinomios con respecto a X son polinomios sí o no? Pregunto. Yo creo que sí. Correcto, todos son polinomios, ¿verdad? Podemos ver el grado, el exponente, todos son enteros no negativos según la definición de polinomios que observamos ayer. ¿Sí? Entonces, primero, para hacer este procedimiento hay que sacar la suma de qué? Del polinomio p de x y
Q de X. ¿Para qué estamos resolviendo estos problemas? Porque ya vamos a ver un ejercicio de aplicación en lo que es en la ciencia. Y todo esto tenemos que manejarlo, porque si no lo manejamos, vamos a tener muchos, se nos va a hacer más complicado poder desarrollar esos ejercicios de aplicación. Entonces, por eso es bien importante todo lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, primero vamos a sumar, ¿sí? Primero hacemos la suma de esta parte vamos a hacer. Y después le vamos a restar, en este caso el resultado, le vamos a restar R de X. P de X va a ser igual, ordenamos, ¿sí? ¿Quién es P de X? P de X es 3X al cuadrado más 5. Es todo lo que yo tengo acá. Pero lo ordenamos porque en Q de X aparece 8X al cubo más 5X al cuadrado menos 1. Por orden, colocamos el 0 por X al cubo. Si ustedes ven, no aparece porque es un 0. 0 multiplicado por X al cubo es 0, pero lo ponemos para que aparezca en orden, ¿sí? Por eso no aparece, pero ahí hay un 0, ¿sí? 0 por X al cubo, eso va a ser 0. Entonces, ya que tenemos esto, si ustedes ven, se suman a base de la asimilación que tienen con el exponente, ¿sí? Si yo tengo X al cubo, abajo tengo que tener X al cubo, si no, no puedo sumar o restar. Yo no puedo sumar X al cuadrado más X al cubo. Yo no puedo sumar. ¿Por qué? Porque tienen exponentes diferentes. Y tienen, para poder simplificar, para poder sumar, tienen que tener la misma exponente para poder sumar los coeficientes. Podemos observar, si ustedes ven en esta línea vertical, tienen el mismo exponente. En esta otra tienen el mismo exponente verticalmente. Y los valores independientes, ¿sí? Que son constantes. O variable independiente o término independiente, ¿sí? Entonces, cero, como tienen el mismo exponente, por ejemplo, si acá estuviera x al cuadrado, yo no puedo sumar, ¿sí? Entonces, ahora sí puedo sumar lo que es el coeficiente, ¿sí? El coeficiente de estos términos. 0 más 8, el resultado me va a dar 8. Y coloco la misma variable y el mismo exponente. Continuamos. 3x al cuadrado más 5x al cuadrado, yo puedo sumar los coeficientes porque tengo el mismo exponente, es igual. Entonces 3 más 5, eso nos va a dar como resultado 8. Entonces coloco la misma variable x elevado al cuadrado. Y 4 menos 1 me va a dar resultado como 4. Es decir, que ya tengo la suma. Ahora, a este resultado que tengo como suma, 8x al cubo más 8x al cuadrado más 4, ¿sí? Le vamos a restar ¿quién? R de x. ¿Y quién es R de x? Es el polinomio 8x más 4. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Colocamos el polinomio. Como no aparece en este polinomio el x a la 1, lo colocamos 0 por x, porque eso da 0. Por eso no aparece, ¿sí? Y comenzamos a hacer lo que es la suma, la resta, perdón. 8 menos 0, ¿cuánto me va a dar? 8. Pongo x elevado al cubo. 8x al cuadrado menos 0 me va a dar 8, ¿sí? Y en este caso, ya les cambié signo en este caso, ¿sí? Porque si ustedes observan, aquí tenemos 8x más 4, pero por este signo, ¿qué va a pasar? Cambia toda la expresión. Por eso acá aparece menos 8x menos 4, ¿sí? Entonces 0 menos 8 me va a dar menos 8. Y 4 menos 4, eso me va a dar 0, por eso ya no aparece. Entonces el resultado que voy a obtener de toda la operación va a ser 8x al cubo más 8x al cuadrado menos 8x
x. Y esto es lo que es un polinomio en este caso con respecto a x, que es 8 al cubo más 8x al cuadrado menos 8. Entonces, hay que saber, por eso les digo, no se, para poder sumar los coeficientes tienen que tener el mismo exponente. Por ejemplo, si yo tengo 3x al cuadrado más, por ejemplo, más 2x al cubo, yo no puedo sumar. Que alguien diga, esto es igual a 5x al cubo, podría decir alguien. No. Si ustedes ven, los exponentes son diferentes, ¿sí? Entonces no se puede, ¿sí? Tienen que tener, para poder sumar, yo tengo que tener, por ejemplo, 3x al cuadrado, por ejemplo, más 2x al cuadrado. Ahí sí puedo sumar los coeficientes, ¿sí? 3 más 2, eso es 5x al cuadrado. Ahí sí puedo porque tienen el mismo exponente, ¿sí? Recuerden que si yo tengo a por x elevado a la n, ¿sí? A este se le llama, ¿qué? Coeficiente. 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 A este se le llama base, que en este caso la variable x. Y a este se le conoce como exponente, ¿sí? Y eso lo vimos, ¿verdad? En la clase anterior. Entonces, con esos resultados son los que hay que manejar, ¿verdad? Todo esto tenemos que saber hacer las operaciones correctamente para poder llegar a los resultados que deseamos, ¿verdad? Algunos le llaman suma de polinomios, otros resta de polinomios. Igual, aquí hemos hecho suma y hemos restado también, ¿sí? ¿Preguntas? Bien. Por ejemplo, tenemos esta otra. De 3 cuartos de A equivale a 0,75. Restar la suma de esto, de A más 1/2 por B con menos 2/3 de A más 3 cuartos de B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular primero? Hacer la suma de todo esto, ¿sí? Entonces, solución. Efectuamos la suma. Lo ponemos de forma vertical, ¿sí? Recuerden que tenemos A más 1/2 de B, lo colocamos, menos 2/3 de A y más 3 cuartos de B. Y comenzamos a hacer la suma de esos, ¿sí? ¿Cuál es el exponente que tiene A acá? 1. ¿Cuál es el exponente que tiene A acá? 1. Tienen la misma, tienen la base y tienen el mismo exponente, entonces puedo sumar ¿quién? Los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente que tiene A acá? 1. No aparece, pero sé que vale 1. Entonces vamos a cerrar 1 menos 2/3, ¿cuánto nos da? Menos, acá 1/2 más 3 cuartos, ¿cuánto nos da? ¿Sí? Y eso volvemos a utilizar las propiedades de los, ¿qué? Las propiedades de los cocientes, ¿sí? Acá es como que tengamos 1 menos 2/3, ¿sí? Y hacemos, le ponemos 1 acá porque 1 es igual a 1 entre 1 y comenzamos a desarrollar lo que hemos visto, ¿sí? Tenemos como resultado 1/3.
Al 1 menos 2 tercios nos va a dar 1 tercio. De 1 medio más 3 cuartos nos va a dar 5 cuartos. ¿Sí? ¿Por qué? Lo podemos hacer de varias formas. 3. 3 entre 1 a 3. 3 por 1, 3. 3 entre 3 a 1. 1 por 2, 2. Menos 2. A 3 menos 2, 1. 1 tercio. O lo podemos hacer por cruz también. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. Y nos va a dar el mismo procedimiento. ¿Sí? Podemos hacerlo también en este caso. ¿Sí? Y eso lo vimos en las propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, acá podemos, voy a cambiar 3 por 1, 3 en el numerador. Menos 1 por 2, 2. Siempre el signo que está acá, ¿verdad? Y abajo multiplicamos, ¿sí? 1 por 3, 3. Y esto es igual a que 3 menos 2 es 1 y abajo nos queda 3. Y el mismo resultado de acá, ¿sí? Lo mismo podemos hacer acá. 1 medio más, ¿qué? Más 3 cuartos, ¿sí? El máximo común múltiplo de ellos dos es 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que sacaban la mitad de 2, mitad de 4, de 2 y mitad de 2 es 1, y así sucesivamente? ¿Sí? Lo podemos hacer de diferentes formas también. ¿Sí? Por ejemplo, 4 por 1, 4. 2 por 3, 6. ¿Sí? 6. 2 por 3 es 6. 4 por 1 es 4. Sobre 4 por 2, 8. 4 más 6, 10 sobre 8. Pero tienen mitad, sí. Mitad de 10, 5. Mitad de 8, 4. Entonces me queda que esto es igual ¿a quién? A 5 sobre 4. Y este es el resultado que tenemos acá. ¿Sí? Hay muchas formas como desarrollar. ¿Sí? Ahora nos piden luego de 3. Acá aparece restar, significa menos. De esto le voy a restar la suma que hemos encontrado. ¿Y cuál es la suma que hemos encontrado? Esto, 1 tercio de A, 1 tercio por A, más 5 cuartos multiplicado por B. ¿Sí? Entonces ponemos 3 cuartos de A menos por la resta. Ese signo sale de acá, de esta resta. ¿Sí? Nos dice aquí restar la suma. Encontramos la suma y ahora restamos. Si ustedes ven, 3 cuartos menos 1 tercio, pero menos, nos queda menos 1 tercio, más por menos por más, perdón, menos 5 cuartos de B. ¿Sí? Y lo podemos ver como columna, como vertical, perdón. ¿Sí? 4 tercios menos 1 tercio nos da como resultado 5 sobre 12. Y el menos 5 cuartos, como no tiene nada que ver, no aparece otro término que tenga que ver con el B, entonces solo lo bajamos. Y este es el resultado que queríamos. ¿Sí? 5 sobre 12 por A menos 5 cuartos de B. ¿Y esto cómo lo encontramos? Lo mismo que hemos estado haciendo. 3 cuartos de A, solo el 3 cuartos con los coeficientes, menos 1 tercio. ¿Sí? 3 por 3, 9, menos 4, y abajo me queda 4 por 1, 4, y abajo me queda 4 por 3, 12. Y 9 menos 4, eso equivale a 5 sobre
12. ¿Sí? Y eso es todo. Por eso, ¿por qué? Porque tienen el mismo exponente. Por ejemplo, si este B hubiera tenido un exponente 2 y este 1, entonces ahí sí va a haber problema. ¿Sí? Por eso es bien importante conocer eh, el procedimiento, las operaciones que se pueden hacer, jugar con los signos, multiplicar, dividir, sumar y restar. ¿Sí? Por ejemplo, si deseamos multiplicar estos dos polinomios, porque si son polinomios, el primero, que es x al cuadrado más x al cubo, por 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x más 1, podemos multiplicar. Sí, hay muchas formas. Algunos lo que hacen es multiplicar, generalmente yo eso es lo que hago, ¿sí? Multiplicar este con este, después ese mismo con este otro término, el x al cuadrado por 2x y x al cuadrado por 1, ¿sí? El 3x, el segundo término multiplicado por cada uno de ellos, ¿sí? Lick, disculpe. Dígame. Eh, y los exponentes, o sea, los exponentes elevados de x cuadrado más x al cubo no se multiplicarían por los exponentes de 2x al cubo y el otro al cuadrado más 2x. No se multiplican. ¿Sí? Sí, Entonces los lo que pasa es que hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo poner 2x al cubo multiplicado por todo esto, cada uno de ellos. pues sí, Lick, gracias. O sea, sí se puede multiplicar y hay muchas formas. Vamos a darle ok, vamos a llegar al mismo resultado. Es por agrupaciones, por ejemplo, este término por todo esto, este otro, lo mismo. ¿Sí? Y vamos a llegar al mismo resultado. Algunos generalmente siempre tratan de trabajarlo, digamos, yo siempre así les digo, yo cuando veo un ejercicio hago este por después este por este término, el primer término por y así sucesivamente. Después vengo con este segundo, multiplico por después por y así sucesivamente. Y es lo mismo que se hace verticalmente, que es lo que vamos a ver. Ordenemos los polinomios y operamos. Primero coloco acá, ¿sí? He puesto de forma vertical y que coincidan los exponentes, ¿sí? ¿Y qué nos da como resultado? Es lo mismo que yo les he estado diciendo, ¿sí? El x al cubo lo multiplicamos por este término, ¿sí? El primero lo multiplicamos por ¿sí? X al cubo multiplicado por 2x al cubo, ¿qué me va a dar como resultado? Esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos, perdón, cuando teníamos esto, si yo tengo x al cubo multiplicado, lo voy a poner entre paréntesis, 2x al cubo, ¿sí? Cierro paréntesis, y esto aquí es igual. El 2 lo puedo sacar, ¿sí? Pero x al cubo por x al cubo se ponía la misma base y ¿qué hacíamos con las propiedades de los exponentes? ¿Qué pasaba con los exponentes? X al cubo por x al cubo, ¿qué pasaba con los exponentes? Se sumaba. Se sumaban, ¿verdad? Y ahí aparecía. Y por eso sale el resultado 2x a la sexta. Ahora vamos, x al cubo, vamos con el otro término del otro polinomio. X al cubo por menos x al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? Lo mismo, ¿sí? Es como que tengamos x al cubo, entre paréntesis, menos x al cuadrado. Las leyes de los signos, nuevamente, más por menos
menos x al cubo por x al cuadrado, coloco x y se suman los exponentes. 3 más 2, ¿cuánto es? 5. Y de ahí donde aparece menos x a la quinta. Ahora vamos, x al cubo lo vamos a multiplicar por 2x. 2x a la cuarta, se hace el mismo procedimiento. Por eso que era bien importante cuando estábamos viendo las propiedades de los exponentes, porque eso se va a estar utilizando, ¿sí? Todo lo que hemos visto anteriormente, siempre lo vamos a estar utilizando en cada momento, ¿sí? Y por ejemplo, el último, el x al cubo, lo multiplicamos por menos 1 y me da menos x al cubo, ¿sí? Entonces ya hice la primera, ¿sí? Ahora falta este otro segundo término, multiplicarlo por cada uno de ellos. Ya lo hice con x al cubo, hoy lo voy a hacer con x al cuadrado, que es el otro término que está. Vuelvo a hacer lo mismo. Ahora, x al cuadrado por 2x al cubo, ¿cuánto me va a dar como respuesta? Lo que tengo en flechita ahí de negro, x al cuadrado multiplicado por 2x al cubo, ¿cuánto me va a dar la respuesta? Utilizando las leyes de los exponentes. 2x a la quinta. 2x a la quinta. Pero lo voy a poner aquí abajo donde corresponde el mismo exponente y la misma variable. Como no me aparece, ¿a qué le voy a poner 0 por x a la sexta? Como eso es 0, no hay ningún problema. Solo para que vaya como representación. Ahora, x al cuadrado por menos x al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? ¿Sí? X al cuadrado multiplicado por menos x al cuadrado me va a dar menos x a la cuarta. Ahora seguimos, x al cuadrado por 2x. ¿Cuánto me va a dar? 2x al cubo. X al cuadrado por menos 1 me va a dar como resultado menos x al cuadrado. ¿Sí? Yo generalmente siempre lo hago así. Lo hago de un solo, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa? Sumo los resultados. Como tienen acá el mismo exponente, vuelvo a sumar. 2 los coeficientes. 2 más 0, 2. Menos 1, porque aquí hay un 1. Menos 1 más 2, 1. Aquí coloco el 1 porque no aparece porque es implícito. Ahí está, pero no se ve. 2 menos 1, eso es 1. No aparece, pero ahí está. Menos 1 más 2, eso me va a dar 1. Y 0 menos 1 me va a dar menos 1. Y ese es el producto. Y ese es multiplicar la multiplicación de dos polinomios. Y esto que tenemos acá es el resultado de multiplicar. ¿Sí? Una cosa es sumar los coeficientes que tienen la misma base y el mismo exponente para poder sumar los coeficientes, y otra cosa es multiplicar. ¿Sí? Que ahí al multiplicar lo que hace es que se hace el producto y se suman los exponentes utilizando las propiedades de los exponentes, como ya les había mencionado. Entonces hemos sumado expresiones, hemos sumado polinomios y ahora hemos multiplicado polinomios, ¿sí? Porque esa es parte del álgebra, hacer estos procedimientos. Yo generalmente, de esta forma a mí no me lo enseñaron, sí, les soy honesto. Siempre me lo enseñaron así de un solo, ¿verdad? X al cuadrado por 2x al cubo y así sucesivamente. Digamos así como horizontalmente, pero lo mismo. Pero me parece, cuando vi esta forma, me lo enseñé, o sea, las dos formas me lo enseñaron, ¿verdad? Pero cuando yo lo aprendí, de un solo me lo enseñaron así. Después me enseñaron esta forma, cuando estaba estudiando. Me pareció mejor, cuesta un poquito más con respecto al tiempo, pero me parece que lleva mejor un orden y tiene menos a equivocarse uno.
pero ahí cada quien, ¿verdad? Ahora bien, quiero ver. Bien, voy a dar 10 minutos. Voy a dar 10 minutos para que vayan a tomar agüita o algo. Y vamos a regresar, son las 11:10 vamos a regresar. Vamos a continuar con la clase. 10 minutos para que vayan a tomar agüita o algo, ¿sí? Entonces vamos a volver a las 11:10 para continuar con la tutoría. ¿Les parece? Sí, está bien, Nico. Ok, bueno, Gracias. bueno.
Bien, bien, vamos a iniciar nuevamente con la tutoría ordinaria, ¿verdad? Ya estamos todos acá. Bien, vamos a continuar. Bien, ahora ya vimos, estoy presentando, ¿verdad? Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, Ok, gracias. Ahora ya vimos multiplicación de polinomio, ya vimos resta, ya vimos suma, ahora vamos con la división. Una de las cosas bien importantes es cómo poder, el ejercicio nos dice cómo poder encontrar el cociente y el residuo. Es decir, vamos a encontrar el cociente, el residuo, ¿sí? De la siguiente división, ¿sí? Entonces, tomamos esto, es como hacíamos la división anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, si teníamos en este caso 6, por ejemplo, dividido entre 4, por ejemplo, ¿sí? 1 por 4, 4, para 6, 2, ¿sí? Tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, es lo mismo hablar de los números, hacer las divisiones de números, a lo mismo de hacer divisiones que tienen que ver con polinomios. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué nos pide encontrar? El residuo y el cociente. ¿Sí? Entonces, solución. Si ordena, primeramente, hay que ordenar los polinomios de mayor a menor grado. Y los términos que faltan se rellenan con cero. Lo mismo que les he dicho yo. Es como que tengamos, rellenar con cero es como digamos 0x a la cuarta, por ejemplo. ¿Sí? Y no hay ningún problema. No afecta la operación. No afecta al producto. ¿Sí? Cuando hablamos de rellenar con cero es que no afecta a la operación, no afecta en nada. Y luego vamos a hacer las debidas operaciones. ¿Sí? En este caso colocamos el polinomio, en este caso es 2x a la quinta más x al cubo más 2x al cuadrado más 3, dividido entre x al cuadrado más 1. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿Sí? Se hace la división para poder sacar el primer término del cociente, porque aquí vamos a obtener el cociente. Y el resultado que tengamos acá abajo nos va a dar el residuo. ¿Sí? Perdón. Entonces, tenemos 2x a la quinta más x al cubo más 2x al cuadrado más 3, dividido entre x al cuadrado más 1. ¿Cómo voy a hacer para sacar el primer procedimiento? Agarro el primer término del polinomio, del dividendo, y lo vamos a dividir en él con el primer término del divisor. Y el resultado lo vamos a colocar aquí abajo. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo poner 2x a la quinta dividido entre x al cuadrado. ¿Qué voy a obtener como resultado al hacer esta división? ¿Qué voy a tener a cambio? 2x elevado a la tercera.
Correcto, 2x elevado al cubo. Y ese es el primer término que voy a obtener acá en el cociente, ¿sí? 2x, gracias, 2x al cubo, ¿sí? Y ese es el primero que voy a obtener acá, ¿sí? Hoy sí ya vieron de dónde sale este término, de hacer la división nuevamente de este primer término entre x al cuadrado. ¿Y qué resultado voy a obtener? 2x al cubo. Y es lo que les voy a explicar. Siempre utilizando las propiedades de los exponentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando teníamos 2x a la quinta? Solo para recordar. Sobre x al cuadrado. ¿Sí? En este caso voy a colocar el 2 porque el 2 es la constante. Pero en este caso, x a la quinta entre x al cuadrado, poníamos la misma base, poníamos 5 y restábamos el exponente que estaba en el numerador, que sería 2. Y esto nos va a dar 2 por x elevado a la 5 menos 2. Esto nos da 3. Utilizando las leyes de los exponentes nuevamente. ¿Sí? Ahora multiplicamos. Multiplicamos 2x al cubo por x al cuadrado. Pero cuando el producto o el resultado de multiplicar estos dos, le vamos a cambiar el signo, según el procedimiento que se tiene. Por ejemplo, 2x a la quinta, perdón, 2x al cubo por x al cuadrado me va a quedar 2x a la quinta. Entonces le voy a cambiar de qué. Como el resultado es positivo, lo voy a cambiar a negativo y lo voy a colocar aquí abajo. ¿Sí? Producto y lo colocamos aquí abajo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a obtener? 2x menos 2x a la quinta. ¿Por qué? Para poder eliminar. Lo mismo hacemos acá. 2x al cubo multiplicado por x al cuadrado. ¿Cómo me va a quedar el producto? 2x a la quinta multiplicado por x al cuadrado. Perdón. Me va a dar el mismo resultado. Perdón, 2x al cubo multiplicado por 1. ¿Sí? Porque solo tenemos dos términos en el divisor. ¿Sí? 2x al cubo multiplicado por 1. ¿Qué me va a quedar? No dar lo mismo. Nos va a dar lo mismo correcto. Lo mismo que les decía yo. 6 por 1 es 6, 10 por 1 es 6, 11 por 1 es 11, 7 por 1 siempre es 7. ¿Sí? Pero le vamos a cambiar de signo. ¿Sí? Porque es positivo, le cambiamos signo. Y ahí terminamos la operación. Nuevamente, volvemos a, ¿qué? A sumar. ¿Sí? Sumamos, ¿qué nos queda? 2x a la quinta menos 2x a la quinta, esto me va a dar 0. X al cubo menos 2x al cuadrado me va a quedar menos x al cubo. De ahí lo demás, solo lo bajamos. Pero como no aparece el x a la 1, le vamos a poner acá como relleno de rellenar con 0. Y el 3 lo bajamos, ¿sí? Ahora vuelvo a agarrar este otro término y lo tengo que dividir entre este otro. ¿Cuánto me va a dar como resultado al hacer la división? Es decir, yo voy a tener menos x al cubo sobre x al cuadrado. ¿Qué me va a quedar como resultado? Que este ya sería el segundo término del cociente que estoy generando, porque por eso me pide el problema. Encuentra el cociente y también el residuo. Menos X. ¿Cuánto daría? Menos x, ¿verdad? Voy a borrar todo esto. Sería menos x. Y ahí tenemos, ¿verdad? Siempre utilizando las propiedades de los exponentes. Ahora, menos x
por x al cuadrado me va a quedar menos x al cubo. Entonces, como me quedó negativo, le cambiamos el signo. Entonces me va a aparecer x al cubo. Menos x por 1 me va a dar menos x. Entonces lo voy a colocar abajo de ¿quién? De este. ¿Sí? Porque tienen que ir verticalmente la misma variable y el mismo exponente. ¿Sí? Y sumamos. Este me va a dar 0 porque x menos x al cubo más x al cubo se van a eliminar. Independientemente de cualquier valor que le dé yo a x, siempre se va a eliminar. El 2x al cuadrado solo lo bajo. ¿Sí? Y acá, como me dio el valor de x, solo bajo. ¿Sí? ¿Cuándo voy a terminar? Cuando el grado mayor del residuo que estamos creando acá sea menor que este. Ahí voy a terminar. Y ahorita sabemos que son iguales. Entonces tengo que hacer otro procedimiento. Y lo volvemos a hacer lo mismo. Este que está acá lo voy a dividir entre esto. ¿Cuánto me va a dar resultado? 2x al cuadrado dividido entre x al cuadrado, ¿cuánto me va a dar resultado? ¿Cuánto me va a quedar? 2x al cuadrado dividido entre x al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar resultado? 2. 2, ¿verdad? Y aquí aparece. Aquí yo estoy seguro que este es mi cociente, ¿sí? Este ya termino acá. ¿Por qué? Porque el otro resultado que me va a aparecer acá, ya el grado va a ser menor que el grado que tiene el divisor. Y ahí termino. ¿Sí? Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. Entonces le cambio el signo. ¿Sí? Me sale menos 2x al cuadrado. 2 por 1, 2. Lo voy a colocar abajo del valor del término independiente, en este caso abajo del 3, ¿sí? Que es menos 2. 2 por 1, 2. Le cambio el signo menos 2. Volvemos a hacer la suma. Este se me elimina. X más 0 me va a dar x. 3 menos 2 me va a dar 1. Y ahí termino. ¿Por qué? Porque el grado del residuo ya es menor que el grado del divisor. Vean el grado de x1 y aquí el grado del primer término, en este caso del divisor es 2. Entonces, aquí, este es el procedimiento para poder hacer una división que tiene que ver con polinomio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el cociente, ¿quién es? Lo representa con C, que es para referirse a que es el cociente que nosotros hemos encontrado, que este sería el cociente, y el residuo, que es en este caso R de X, este sería el residuo, y este acá sería nuestro cociente. Y así es como se hace la división de polinomio. ¿Sí? La clave es ordenar los polinomios de mayor a menor, porque en el ejercicio se los pueden dar desordenados. Entonces usted los tiene que ordenar. ¿Sí? Y la clave es acá. Dividir el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Y es el que va a colocar aquí abajo. Y hacer el producto, cambiar los signos. Y ahí va todo. ¿Sí? Ese es cómo poder encontrar, digamos, el cociente y el residuo de la siguiente división, que en este caso teníamos 2x a la quinta más x al cubo más 2x al cuadrado más 3 entre x al cuadrado más 1. ¿Sí? Bien. Y ese es como ustedes se pueden plantear ejercicios resolviéndolos también, ¿verdad? La práctica es muy importante. Factorice las siguientes expresiones. Me dicen, hipótesis, me dicen que esto es cierto. Si A más B es igual a 16, simplifique el Q.
que es la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Les pregunto, ¿se puede factorizar lo que está dentro de la raíz? ¿O hay en algo parecido de lo que hemos visto? ¿A qué puedo factorizar lo que está aquí adentro? ¿Y cuál sería la factorización? Vean bien lo que está dentro de la raíz cuadrada. ¿Se podrá factorizar? Sí, yo creo que sí, licenciado, porque 2 tienen las mismas, no sé si le llama variante, bueno, las mismas letras que las otras dos, y las otras dos están elevadas al cuadrado de igual manera. Entonces creería yo que sí se puede. ¿Cuál sería la factorización? Si no me equivoco, quedaría 2, 3, perdón, 2 al cubo y b al cubo. B al cubo. Tenemos a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Les voy a presentar, gracias por participar. Yo lo que necesito es factorizar esto. Vimos en un cuadro anterior cuál era la factorización de eso. ¿Quién se acuerda? Va, veamos qué es lo que está dentro de la raíz primero. A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Sí? Ahora me voy a ir anteriormente y voy a poner voy a poner el cuadro que ya lo vimos anteriormente. ¿Sí? Ya pueden ver el cuadro que tenemos. Sí. Se parece a esto. ¿Sí? A esto que tenemos acá. Digamos que este es mi b cuadrado. Más 2ab. En vez de x voy a poner b. En vez de x voy a poner a y en vez de y voy a poner b, perdón. Más a al cuadrado. Que en vez de x voy a poner a. Y esto aquí es igual a lo que está en la parte de la izquierda. ¿Cómo me quedaría? Como estoy con el signo más, ¿sí? Porque no he puesto más o menos, sino que he puesto más. Entonces acá va a ir más y todo esto elevado al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? A más B al cuadrado. A más b al cuadrado. Y todo esto es lo que estaba dentro de la raíz cuadrada. Es decir, a más b. Por eso les dije que eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? Por eso es bien importante ver lo que se ha visto anteriormente. Ahora sí. Pues ya lo vimos de la de polinomio. Ya vimos lo que es la multiplicación de la división, que ahorita lo acabamos de ver. Ahora, ¿a qué va a ser igual lo que está dentro de la raíz, dijimos? Yo puedo sustituir. ¿Qué es lo que vimos?
de que a al cuadrado más 2ab factorizado, otros lo pueden ser por trinomio cuadrado perfecto, es lo mismo, más b al cuadrado, ¿a qué era igual? A más b elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces yo voy a sustituir, en vez de esto voy a colocar ¿quién? A más b, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es lo que es solución. Operando, ¿qué se tiene? Yo nuevamente coloco quién es q, que en este caso es la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Ah, pero yo lo puedo, ¿qué? Factorizar. Ahora les pregunto, a más b a qué es igual. A 16. A 16 ya me lo está dando la hipótesis. Por eso les digo que es bien importante manejar las hipótesis. Entonces puedo sustituir porque A más B ya me dan la hipótesis que es igual a 16. Identidades. Importante, no se les vaya a olvidar. Entonces puedo sustituir. Y al final, ¿qué voy a obtener como respuesta? Raíz cuadrada de 16 elevado al cuadrado, ¿cuánto es la respuesta? A 16. Eliminamos los índices con elevado al cuadrado y la respuesta me da que es 6, 16, perdón. Vean que pudimos encontrar el valor de Q. ¿Qué faltó? Utilizar dos cosas, esta identidad o esta factorización, la hipótesis, H le voy a poner hipótesis, y la expresión que me da para llegar al valor de Q. ¿Cuánto vale 16? Perdón, siempre es importante tener lo que es saber manejar las hipótesis, saber manejar la teoría. Son cosas bien importantes. Por ejemplo, factorizar este por agrupación. ¿Sí? Yo puedo agrupar este. ¿Por qué? Porque tienen A en común. Yo puedo factorizar este. Ah, ¿por qué? Porque tienen B en común. Yo puedo factorizar estos dos. ¿Por qué? Porque tienen C en común. ¿Sí? Entonces, cuando yo factorice AX menos AY, yo voy a tener el resultado. Cuando yo factorice, me va a quedar X menos Y. Ya factoricé. En este caso, ¿qué me va a quedar? Menos B, entre paréntesis, X menos Y. Más, puedo sacar C, que sería de estos dos, entre paréntesis, X menos Y. Y todavía puedo sacar factor común porque tienen algo en común. Este término tiene en común con este otro, con este otro. ¿Sí? Y ustedes ven, tiene que ver menos B por X menos BX. Menos por menos da más. B por Y, BY. ¿Sí? Y esa es la idea, tratar de factorizar términos que sean semejantes. ¿Sí? Factorizamos por agrupación, agrupamos entre paréntesis y nuevamente los colocamos. Ya agrupados entre paréntesis podemos sacar el factor común. El factor común de estos dos términos A. El factor común de estos dos términos es B. El factor común de este término es C. Y todavía eso tienen términos en común como les mencionaba anteriormente. Entonces lo podemos factorizar. ¿Qué me queda? Ponemos X menos y entre paréntesis A menos B más C. Y esa es la factorización de esta expresión.
Buscar qué tienen en común para poder factorizarlo. Esa es una de las cosas bien importantes para poder obtener, para poder factorizar, ¿sí? Hay muchas formas de factorizar, ¿verdad? Pero siempre es bien importante cuando estemos resolviendo un problema verificar cómo podemos sacar factor común de ese ejercicio para poder seguir creando secuencia de premisa, ¿sí? Para llegar al resultado. Veamos este otro, factorizar 4x al cuadrado más 2xy más 9y al cuadrado. Este es similar al anterior que hemos visto, del valor que nos daba 16. ¿Sí? A esto se le llama como sacar como el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Dado que se trata de un trinomio cuadrado perfecto, se extraen las raíces cuadradas del primero y del tercer término. ¿Quién es el primer término? Raíz. O sea, yo sacar la raíz de este primer término y yo voy a sacar la raíz de este otro tercer término. El segundo es este que está en medio, ¿verdad? Cuando yo saque la raíz y lo multiplique por 2 a los dos, al primer término, al tercer término, y si me da el resultado que está en medio, es un trinomio cuadrado perfecto y lo puedo factorizar. Por ejemplo, si yo tengo 4x al cuadrado, que es el primer término, cuando yo le saque raíz cuadrada me va a quedar 2x. Lo mismo hacemos con el tercero. 9y al cuadrado, cuando yo le saque la raíz me va a quedar 3y. Cuando yo multiplique estos dos y al resultado lo multiplique por 2 y me da lo que está en medio, es decir, el segundo término, entonces es un trinomio cuadrado perfecto y lo puedo factorizar. Y eso es lo que hacemos. 2 multiplicado por 2x y aparte multiplicado por 3y. Y eso me da 12x al cuadrado. Ahora les pregunto, este resultado es lo mismo que este otro resultado, que es equivalente al segundo término de la expresión. ¿Verdad que es lo mismo? Entonces sí se puede factorizar porque es un trinomio cuadrado perfecto. Y resulta que que lo puedo factorizar de esta manera. Lo mismo que utilizamos en el ejercicio donde aparecía Q que era igual a 16. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos nuevamente esto. A más B y esto al cuadrado y esto a qué es igual. Al primero elevado al cuadrado más el que el doble producto del primero por el, perdón, del primero A por el segundo más B elevado al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo. A, ¿quién es A? 2x. ¿Quién es 3? ¿Quién es B? 3y. Y nos va a dar el mismo procedimiento. Esas fórmulas son bien importantes que las maneje. ¿Sí? Veamos el siguiente. Factorizar E. E es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado más 2ab. Demuestre que E es igual a esto. Entonces, solución. ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Se puede factorizar esto? Sí, porque lo que queremos llegar. Esta es la hipótesis que me da. Es decir, esta es la hipótesis. Y quiero llegar a la tesis. ¿Sí? Al resultado, pero a partir de esta hipótesis. Yo les pregunto algo. Nosotros sabemos que A más B elevado al cuadrado es igual a ¿quién?
al primero elevado al cuadrado más 2 veces a por b más b elevado al cuadrado, ¿verdad? Aparte, a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado, ¿esto a quién es igual? ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual? A al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Quién se acuerda? ¿A qué es igual? ¿Quién se acuerda? A menos b multiplicado por quién? Por a más b. ¿Cómo se llamaba esta fórmula? ¿Cómo le llamábamos? Diferencia de cuadrado. Lo vimos cuando encontramos el conjugado, cuando queríamos racionalizar el denominador. Ahora les pregunto, esta parte que está acá aparece acá, ¿sí o no? Les pregunto, esta parte que está acá aparece acá. Sí. Sí aparece, ¿verdad? Esa es una señal de que podemos factorizar esa parte. ¿Sí? A al cuadrado aquí está. Aquí está al cuadrado. Más 2ab, sí, aquí está también. B al cuadrado, también aquí está. Entonces se puede, ¿verdad? Eso es lo único que ordenar. Recuerden que vimos la propiedad conmutativa con respecto a la suma. A más B es lo mismo que yo tenga B más A, ¿se acuerda? Por eso vimos esa parte y yo les mencionaba que con respecto a la suma es conmutativo. No importa de qué forma yo los ponga. A más B va a ser igual a B más A. Como yo les decía, 5 más 4 es igual a 9, que es lo mismo 4 más 5 o 5 más 4. El resultado siempre va a dar lo mismo. Ahora sí puedo factorizar esto. ¿Cómo me quedaría la factorización de esto? ¿A qué es igual? A al cuadrado más 2 AB más B al cuadrado. ¿A qué sería igual? A todo esto, ¿verdad? Por eso, hipótesis, teoría de los materiales que están en la plataforma para poder llegar al resultado que necesitamos. Yo puedo factorizar. Ah, entonces, ¿cuánto me queda? A más B elevado al cuadrado menos C al cuadrado. Y aquí se parece a todo esto. Diferencia de cuadrado. La única diferencia acá es que A más B hace las veces de A. Y C hace las veces de B. Entonces lo podemos utilizar, lo podemos factorizar utilizando diferencia de cuadrado. ¿Sí? Lo único que acá puse primero, acá aparece la suma, que es decir, A más B. Pero A, ¿quién es? A más B. C, ¿quién es? B. Y después colocamos lo que es el signo menos, que sería A más B menos C, que sería A menos B. Lo voy a poner diferente, digamos como que tuviéramos acá, ¿verdad? Para no confundirlos con las variables. X al cuadrado menos Y al cuadrado, ¿sí? O que es lo mismo, voy a poner primero X más Y
X más Y multiplicado por X menos Y, que es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Ah, pero ¿quién es X en el ejercicio? Ah, X es igual a A más B. ¿Quién es Y? Y es igual a C. Si ustedes ven, X, ¿quién es? A más B, por eso coloqué A más B. Y, ¿quién es? C, por eso coloqué C. ¿Quién es X? A más B. Menos el signo de la fórmula, coloco el signo que aquí está. ¿Quién es Y? C. Y ahí está el problema factorizado. Y este ejercicio que tenemos acá, nuestra hipótesis es lo que queríamos demostrar usando diferencia de cuadrado. ¿Sí? Y eso sería, digamos, para obtener el resultado que deseamos. Por eso, fórmula, hipótesis y a lo que queremos llegar. Eso es bien importante. Entonces, hay que ver qué podemos factorizar, qué resultado, qué fórmula podemos utilizar para poder factorizar. Bien, vamos a factorizar este otro. Factorizar 12x al cuadrado menos 29x más 15. Se factoriza por inspección haciendo uso de la fórmula general. Vamos a hacer este ejercicio de dos formas, ¿sí? De la segunda forma es como a mí me enseñaron. Esta otra fórmula la vi, pero me parece un poco más, como que cuesta un poquito más para mí. No que cuesta más, sino que cuando uno se acostumbra a verlo de una sola forma, entonces se familiariza más de la otra forma, de la que a uno le han enseñado. Pero al final, como dice el dicho, todos los ríos llegan al mismo mar. No hay ningún problema. ¿Sí? Veamos, en este caso vamos a ver la fórmula general. Recuerden que esto tenemos en este caso tenemos esta expresión y que la queremos factorizar. 12x al cuadrado menos 29x más 15. Pero vamos a ver la forma general. Digamos que yo tengo la factorización ya de forma generalizada, ¿sí? Y yo hago el procedimiento. AX por CX, estoy desarrollando el producto de dos factores. ¿Qué me va a quedar como resultado cuando yo multiplique? ¿Cómo me va a quedar acá? AX por CX, ¿cómo me va a quedar? A por C, X al cuadrado. ¿Sí? Ahora, AX por D me va a quedar más A por D por X. Hoy vamos con el segundo. B, segundo término. B por CX me va a quedar B por CX. Ahora, B por D me va a quedar acá, como B por D. B por DB le vamos a poner acá, ¿sí? Ahora, esto es igual a ¿quién? Yo coloco A por C elevado al cuadrado más, yo puedo factorizar, sacar factor común de todo esto. ¿A quién puedo sacar factor común de estos dos términos? ¿Qué tienen en común estos dos términos? X. X. Yo puedo sacar factor común de X. Puedo poner X entre paréntesis A multiplicado por D más BC entre paréntesis más BD. Ahora comparémoslo con el ejercicio. 12x al cuadrado más, como es conmutativo, voy a poner esto primero. ¿Sí? Es lo mismo.
conmutativo con respecto a este. Como que ponga, en este caso, con respecto a nuestro ejercicio, va a ser menos. ¿Sí? Menos 29x más 15. La comparación es, el coeficiente de este es AC. El coeficiente de este término es 12. Y como son, ¿sí? Y como yo estoy comparando los dos resultados, yo puedo hacer de que AC sea 12. De que AD más BC sea igual a menos 29. Y que BD sea igual a 15. Les pregunto, dos números que A por C me den igual a 12, ¿quiénes pueden ser los posibles candidatos? 2 y 6. ¿Otro? Cuatro y 3. Correcto. ¿Otro? 12 y 1. 2 y 1, correcto. Veámoslo ahí. Eso es lo importante, las posibles soluciones. Ah, pero, ¿qué posibilidades hay de que B por D sea igual? ¿Cuáles son los valores de B por D que sea igual a 15? 5 por 3. 5 por 3. ¿Otro? 15 por 1. Correcto. Ahora bien, esos posibles resultados que ustedes me han dicho, tiene que jugar con esta ecuación también, que yo necesito que AD más BC sea igual a 29. Y con eso es lo que vamos a jugar. Esa es la idea principal, lo que hemos hecho ahorita. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Es como la fórmula general, ¿sí? Esto ya se lo expliqué, ¿verdad? Es lo que acabamos de hacer, ¿sí? AC multiplicado por X al cuadrado más AD más BC multiplicado por D, que sacamos factor común de X por D. Lo que se trata es encontrar cuatro números, ustedes me lo dijeron. Cuatro números tal que AD más BC sea igual a menos 29. Y ustedes me lo acaban de decir. Pero vamos a ver cuáles son esos posibles cuatro números. Se obtiene de lo siguiente. De 12, ¿sí? De 12 y 15, que son, ¿qué les dije yo? ¿Cuáles eran los posibles dos números AC que me daban 12? Bueno, alguien dijo 6 por 1, 3 por 4, 12 por 1. Entonces vamos a ver que 12 es igual a 3 por 4. Vamos a ver si funciona. Ustedes tienen que ver cuáles va a funcionar. Y para el caso de 15, dijeron algunos 3 por 5 y 15 por 1. Pero vamos a ver esto si funciona. Ahora los colocamos de forma vertical. ¿Por qué 12? ¿Por qué X y X? Porque está el X al cuadrado. Y como este es el término independiente, solo van a ir los valores. ¿Por qué los he puesto negativos? Porque me da lo mismo. Menos 3 multiplicado por menos 5 me va a dar 15. Lo que voy buscando es que al jugar con todo esto me dé menos 29x. Porque yo lo que necesito es que me dé menos 29x. Entonces podemos comenzar, digamos, a hacer las operaciones. Por ejemplo, si yo les digo 4 por menos 4x por menos 5, ¿cuánto me va a dar? Va, por ejemplo, este es mi A y este es mi C. Este es mi B
y este es D. Entonces yo multiplico ¿quién? AD. Pero A es 3. D es 5. En este caso es menos 5, ¿verdad? ¿Sí? Que estoy buscando posibles soluciones, ya sean negativos o positivos. Ahí faltó menos 3 multiplicado por menos 5 me va a dar 15 también. Es como que yo diga menos 3 multiplicado por menos 4 me va a dar 12 también. Entonces 4x por menos 5 es menos 20x. Y 3x por menos 3 me da menos 9x. Menos 20x menos 9x me va a dar 29 menos 29x. Es decir, que esos valores que yo acabo de presentar son los posibles factores. Y es lo que se tiene, que al multiplicarlos me va a dar menos 29x y este es el resultado que andaba buscando. Por lo tanto, la factorización de 12x al cuadrado menos 29x más 15 es igual a 4x. Yo tomo estos dos, ¿sí? Porque aquí está A. ¿Quién es A? X. ¿Quién es 3? B. ¿Quién es? 3. En este caso es menos 3, ¿sí? ¿Quién es C? ¿Sí? 3x, no importa como factor, como los pueda poner, el orden de los factores natural del producto. ¿Sí? Digamos que C es 3x. O al revés, no importa. ¿Sí? Y por eso que se llega a la conclusión 4x menos 3 y 3x menos 5, que es la posible factorización que se tiene. ¿Sí? Entonces, solamente el objetivo es buscar jugar los números, tal que al hacer esos cuatro números me da un menos 29x. ¿Y cuáles son? 3 y 4 y en este caso menos 3 y menos 5. ¿Sí? Y esa es la factorización de este primer método. ¿Sí? Más que todo es jugar con factorizar estos valores de forma generalizada, porque esto es lo mismo que tenemos acá. Este factor es lo mismo que tenemos acá en un caso particular. Y todo esto es lo de la factorización que tenemos en este caso. Veamos el segundo método que fue, digamos, el primero, digamos, que yo aprendí, ¿verdad? Que me enseñaron. ¿Sí? Este es un poquito más fácil, porque yo solo tomo, no tengo necesidad de utilizar fórmulas, sino que ni hacer comparaciones, sino que en este caso yo solo lo multiplico. El primer paso es multiplicar por 12, es el coeficiente que le acompaña a x al cuadrado. Lo multiplico todo eso por 12 a toda la expresión, pero tengo que dividirlo también. ¿Por qué? Porque si no lo divido, entonces me altera la expresión que tenemos, 12x al cuadrado menos 29x más 15. Entonces, lo tengo que dividir, pero no lo voy a poner entre 12 todavía, sino que más adelante. Ahora agrupo 12 por 12, ¿cómo lo puedo escribir? Como 12 elevado al cuadrado. ¿Sí? Multiplicamos el polinomio por 12 y nos queda de esta manera. Porque 12 por 12 es 12 al cuadrado y tengo x al cuadrado, lo puedo factorizar utilizando las leyes de los exponentes. 12 por menos 29x, bueno, yo los agrupo. ¿Por qué? Porque la multiplicación es conmutativo. No importa que usted ponga a por b es igual a b por a. No importa. ¿Sí? Ahora, 12 por 15 me va a dar 180. ¿Y ahora qué va a pasar? Voy a buscar dos números. Este es como que fuera 12x, lo pongo como del primer término de los factores. Y yo busco dos números que multiplicados me den 180 y que al sumarlos me den menos 29. ¿Cuáles serían esos posibles valores? Dos números que multiplicados me den 180 y que al sumarlos me den menos 29. ¿Cuáles serían? 9 y 20. 9 y 20. Pero al sumarlos, ¿qué me va a dar? 29. Y necesito que me dé negativo.
¿Cómo sería entonces? Está bien lo que usted dijo, 20 por 9 me da 180, pero en ese caso tiene que ser menos 20 multiplicado por menos 9, porque menos por menos me va a dar más y al final 20 por 9 me va a dar 180. Entonces está bien, pero con los dos tienen que ser negativos, ¿sí? Es decir, hablando de números enteros, que eso lo vimos al inicio de la tutoría. Y ahí está, 12x menos 20 multiplicado por 12x menos 9. ¿Por qué? Porque 20 por 9 me da 180 y menos 20 por menos 20 y menos 9 me da menos 29. ¿Sí? En ese caso tiene que ser negativo. ¿Sí? Y al multiplicarlo, menos por menos me va a dar más y 20 por 9 siempre me va a dar 180. Ahora sí lo divido entre 12, porque como lo multipliqué, tengo que dividirlo. Es como que le multipliquemos 1, como les decía en la clase de ayer. Ahora, ¿qué podemos sacar factor común acá de 12 y de 20? ¿Qué puedo sacar factor común de esto? De 12 y de 20. 4. 4, ¿verdad? 4 por 3 es 12 y 4 por 5 es 20. ¿Y acá cuál puedo sacar factor común? De 12 y 9. 3. 3, correcto. Y ahí lo cancelamos. ¿Sí? Saqué factor común de 4, entonces me queda 3x menos 5. Y aquí saqué factor de 3. 3 por 4 es 12. Y 3 por menos 3 es menos 9. Y como 4 por 3 es 12 y tengo 12 en el denominador, se cancela. Al final, ¿qué obtengo como resultado? 3x menos 5 multiplicado por 4x menos 3. Y este que está acá es de la segunda forma que se puede solucionar. Esta fue la forma, digamos, que a mí me enseñaron por primera vez. ¿Sí? Pero si ustedes ven 3x menos 5 por 4x menos 3, es lo mismo que nos dio de la otra forma. ¿Sí? Aquí está. 4x menos 3 multiplicado por 3x menos 5. Y es lo mismo con este resultado. ¿Sí? Entonces, la idea de esta teoría es, digamos, cómo podemos tratar de factorizar con las hipótesis que nos dan para poder resolver un ejercicio, como también la fórmula, la teoría, que es bien importante. Tiene que ir la teoría, perdón, la teoría, la hipótesis, crear más hipótesis de esa teoría y la hipótesis para poder unir todas esas hipótesis y poder llegar al resultado que deseamos. Ese es el objetivo principal. Pero si no conocemos la teoría y solo tenemos la hipótesis del ejercicio, bien difícil va a ser poder resolver un problema. Por eso es bien importante que la teoría y las hipótesis para desarrollar un problema, las hipótesis del problema, tienen que ir de la mano para ir desarrollando esa secuencia lógica matemática para poder llegar al resultado que deseamos. Bueno, por cuestión de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Ya se me pasaron unos minutos. Digamos, gracias a todos por haber estado en esta tutoría y nos vemos hasta la próxima tutoría. Yo les voy a dar cualquier información por WhatsApp si nos podemos reunir esta semana que viene. ¿Sí? Así es que nos vamos a quedar hasta acá. Feliz, buen provecho si almuerzan y feliz tarde a todos. Feliz tarde. Gracias, Jamie. Listo. Feliz tarde, Ángela.